Y vamos a hablar ahora de política. Los santafesinos, los argentinos, vamos a tener que ir nuevamente a votar el 11 de agosto en las PASO para las elecciones nacionales. Ya se han ratificado las fórmulas presidenciales. Los santafesinos también tenemos que renovar la Cámara de Diputados Nacionales con 10 legisladores. Y bueno, lo hemos invitado a nuestro colega Ignacio Intermeister de la redacción del Litoral. Gracias, Nacho, por estar acá con nosotros para analizar un poco todo este panorama electoral y bueno, el impacto que tiene la economía, porque Nacho también es especialista en economía dentro de la redacción del diario. Periodista económico. Periodista, obviamente, periodista especializado en economía. Así que bueno, un poco lo que queremos es que nos ayudes a ver cómo ves vos esta situación, cómo ves la economía de cara a los próximos meses que quedan, con algunos altibajos que ha tenido el dólar esta semana. Bueno, más que altibajo, sí. bajo. No, pero hoy ya tuvo un pequeño, rebote, una pequeña alza. Llegó a bajar 7,8%. Sí. Primero, bueno, gracias Lía y Gustavo por la invitación. Hay que ver qué tan importante va a ser o no la economía, porque estamos en la elección del miedo. El miedo al uno y el miedo al otro. Y la economía son expectativas. Y entonces, por allí juegan muchos más los temperamentos emocionales, en función de estas propuestas que se están armando políticamente y que claramente se han concentrado, se han vuelto a polarizar a pesar de los intentos por las avenidas del medio, y hay que ver también cómo va a jugar el tema de la baña, digamos, quitándole y cuánto a uno y otro lado de esta polarización. Bueno, el que propiciaba la avenida del medio se fue a la banquina. Bueno, yo creo que se ha descapitalizado profundamente. Es un caso rarísimo. Massa. Sí. Es muy simple la ecuación. Él ganó predicamento político, ganó volumen por enfrentarla a Cristina y fue lo que además propuso claramente en la ancha avenida del medio antes. Hay que recordar cuando lo acompaña a Davos, a Macri, proponiéndose además como una alternancia de diálogo político y republicano, y ahora va a la sombra de la lapicera de Máximo Kirchner, que termina armando una lista de kirchneristas por debajo de la figura de Massa, que va adelante, que no puede ni siquiera retener Tigre, porque tampoco pudo ponerla a Malena como candidata a intendenta en su propio distrito. No, la ubicó como primera en la lista de diputados provinciales. Sí, relegada respecto a las propias aspiraciones, sí, tampoco la pudo poner. A las aspiraciones, porque Tigre es su base de sustentación política. Claro, y bueno, ya había perdido. No, lo han licuado de una manera increíble. Graciela Camaño, que es para mí la más lúcida de todo ese sector, lo dijo el otro día con todas las letras, dice que no entiende cómo este muchacho ha jugado todo su capital político a una carta que claramente lo deja en desventaja, porque es el primer candidato a diputado nacional, pero queda licuado dentro de una lista donde son todos militantes de la cámpora. Van agazapados atrás. Hay que ver cómo juega esto de las listas hechas por el kirchnerismo. Cómo juega en Santa Fe, por ejemplo. Marcos Clery encabeza una lista que también tiene Alejandro Bey allí en el segundo lugar, puesta por Marcos Clery, digamos, al contrario censo de lo que podría apreciarse de que viniera siendo una Obey de algún sector más tradicional del peronismo. Pero quiero ir a la elección a gobernador de Santa Fe. Leandro Busato, lista de legislador provincial del peronismo de la unidad, pero kirchnerista él, que se promocionaba en los carteles al lado de Cristina, sacó 422.000 votos menos que Omar Perotti. Ahora Omar Perotti en las últimas horas acaba de ratificar algo que en realidad no lo había dicho, lo había firmado en el acuerdo del peronismo santafesino, pero no lo había dicho. Yo siempre fui claro, siempre estoy con Cristina, hay que ver qué está viendo él en el Senado de la Nación, en el bloque del Senado, qué está viendo en las encuestas nacionales, pero claramente él no se había pronunciado públicamente, ratificó hoy su apoyo a la candidatura de Fernández.
ratificó el apoyo a la candidatura de Fernández, pero hay que ver cómo se comporta el electorado. Es decir, si el Perotti rafaelino, industrialista, del campo, sacó más del doble de la mitad que el Busato en la provincia de Santa Fe, digamos. Que estaba bien alineado a Cristina. Que estaba bien alineado con Cristina. ¿Qué puede pasar con esta elección a nivel nacional donde claramente Yo creo que va a haber cambios. Yo creo que va a haber cambios porque a Perotti lo ha votado incluso sectores del viejo reutemanismo, sectores del campo, una cantidad en el quantum, en la cifra de los votos. Quiero decir, Perotti no le asegura a Cristina Fernández y Alberto el caudal de votos que sacó él en la provincia, de ninguna manera. Nadie es dueño de los votos. Además, nadie es dueño. Una de las cosas interesantes de esta época es que esa cadena que ataba a los dirigentes a sus votantes ya no existe más, ha sido rota, hoy del ruido de rotas cadenas, y la gente va por las suyas. Más allá de que hay ciertos determinismos en algunos sectores, donde el hijo vota lo mismo que el padre que lo que votaba el abuelo, pero en otra, digamos, es una sociedad mucho más abierta, donde las personas piensan por sí mismas, y esto de arrearlos para un lado o para el otro ha quedado más bien reservado a los sectores que están totalmente dependientes de algún sistema de planes o de algún tipo de asistencia desde el Estado, pero el resto de gente que se mueve en una dirección o en otra y va cambiando con cada elección. Nacho, y mencionabas recién la lista de diputados de la provincia de Santa Fe. Bueno, en Juntos por el Cambio la encabeza Angelini, el que ha quedado totalmente relegado después de perder la elección es el actual intendente José Corral. Bueno, recién Gustavo mencionaba el componente peronista que hay en Cambiemos o en la base electoral de Cambiemos en Santa Fe. Y Corral es un radical, es decir, vamos a ponerlo en las cabezas de los grandes actores de la política santafesina. Reutemann, que era quien originalmente apoya a Cambiemos cuando Del Cel era el candidato a gobernador, nunca lo hubiera votado a Corral. Y Del Cel fue un hombre mucho más votado que el candidato del oficialismo nacional en esta última elección, digamos. Es decir, hay que ver ahora cómo son los comportamientos. Lo otro es que, más allá de estas disquisiciones personales de los grandes actores, una cosa son los artilugios, las alquimias, las búsquedas de la proposición electoral, y otra cosa son los comportamientos de base de la gente. La gente no está atada, ya no a los grandes partidos, porque estas tradiciones partidarias se han ido diluyendo, y aparte ahora y están más a las personas, digamos. Ahora, yo no sé qué tanto ascendente tenga Angelini o el mismo Clery sobre el electorado. Digamos, acá van a traccionar fuertemente las elecciones presidenciales, y además no hay que olvidar que en la última elección provincial era una elección santafesina, había boletas únicas y distribuidas por cada categoría electoral, y ahora vamos a volver a la sábana. Son dos cuerpos nada más, hay que tenerlo en cuenta, pero va a ir el nombre de Cristina al lado del nombre de Clery. Y como vuelvo sobre el concepto del miedo, ¿a quién vamos a rechazar más? Tal cual, digamos, así va a ser. Supongamos que haya un tercio a cada uno, digamos, de adhesiones duras, inclusive vergonzantes. Bueno, yo adhiero a Macri, aunque no lo pueda decir mucho públicamente, o adhiero a Cristina, aunque no lo voy a exponer públicamente, pero aún en ese caso, los dos suman cada uno 70% de rechazos, digamos, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo juega la baña, si sostiene este 10%, si arrastra, si el socialismo logra con su boleta de diputaciones nacionales acompañar ese 10% nacional de la baña, si el voto socialista se diluye en esta elección nacional respecto de las provinciales. Son todos interrogantes que solamente las urnas van a develar. ¿Y cómo van a jugar los malos índices económicos que hay en la actualidad? Porque mucha gente vota con el bolsillo, eso es innegable. Sí y no, vamos a verlo. Está variando el comportamiento electoral. Está claro que en las últimas horas el gobierno ha apelado al voto cuota, que era aquel artilugio menemista. Es decir, yo puedo comprarme una multiprocesadora en muchas cuotas, entonces estoy razonablemente bien, satisfago un poco
esas ansiedades de consumo que tenemos todos en esta cultura por estos días. Y bueno, están apostando un poco a eso, porque la ampliación de la hora 12 de estas últimas horas. Exactamente, han incorporado pequeños electrodomésticos, porque había antes una hora 12 para más electrodomésticos, han incorporado todos los días. Hay otras líneas, están la línea de los créditos Argenta. Para la clase media se acaba de prorrogar el plan de subsidio a la compra de autos. Y además van a prorratear y postergar las tarifas. Ahora, estamos otra vez apostando a subsidios, porque estas tasas subsidiadas salen de los bolsillos de la economía de las cuentas nacionales. Estamos postergando artificiosamente el dólar, que se está volviendo a trazar, porque debería acompañar estos porcentajes de inflación, y lejos de estar acompañando la inflación está bajando. Posiblemente había sobreactuado el dólar en las incertidumbres. Yo creo que ahí, si se lee bien, o sea, lo que no estamos diciendo es que aumentó más del 100% el año pasado, claro, el dólar. Por lo tanto, ahora estamos diciendo que la inflación, digamos, supera el ciclo de apreciación del dólar en estos meses, pero hay un 120% de arrastre de aumento del año pasado. Entonces, si uno hace bien las cuentas, de golpe todavía el dólar está en un nivel superior al que correspondería si estuviéramos todos en calma y sin la angustia de tratar de refugiarnos como sea en una moneda dura, digamos, ¿no? La lógica es impecable, los números lo dicen, excepto que como somos argentinos, bimonetarizados, aunque no nos convenga, y como la economía es expectativa, si vuelve a aumentar el dólar, aún después de haber bajado, eso se va a volver a incorporar a precios, aunque ya no debería, e incluso con la escasa cantidad de pesos que hay en el mercado y que ha debilitado fuertemente el consumo. En estos días no bajaron los precios tampoco. Bajó No van a bajar. Ningún precio bajó. Ese es el fenómeno. Es decir, una vez que los precios escalan, no bajan. Hubo rebaja de precios que se produce a través de las promociones. ¿Entendés? Sí, y de la hora 12 y de esto, de todos los artilugios para vender. O sea, los precios nominales se sostienen, pero a través de promociones lo que hace es rebajar los precios para que alguien te compre. Es interesante recordar que el gobierno de Macri intentó sacarlo a la hora 12, porque ¿qué es lo que pasa con esto? Te dicen, no, vas a comprar en 12 cuotas sin intereses. Lo que pasa es que el precio inicial ya tiene incorporado el interés más una revancha más, con lo cual el precio de lista es en realidad un precio muy inflacionado, y seguramente le van a incorporar alguna tasa más, por más que haya tasas subsidiadas del gobierno nacional. Entonces estamos pagando 2 veces tal vez lo que en realidad cuesta. Como la inflación es una cuestión de expectativa, entonces se va realimentando el fenómeno, no vuelven los precios, como bien decía Gustavo. Este precio inicial, cuando uno va a comprar, a mí me ha pasado, digamos, de tener que ir a comprar un televisor, de repente tener el privilegio tal vez de poder pagarlo al contado, y encontrarme con unos descuentos fenomenales. Sí, me voy contento, pero en realidad no es un descuento real. Me están cobrando lo que realmente cuesta. Y como el comercio está desesperado porque las tasas de interés están al 64%, no pueden ir a descontar los cheques, tienen que monetizarse para pagar los sueldos, tienen que conseguir liquidez y tienen que hacer promociones para vender. Entonces venden al precio real ahí al contado. Pero claro, hay que tener plata para eso, que es lo que la gente no tiene, porque además el Banco Central ha secado la plata. Y lo otro, aunque partan de un precio inflacionado, al partir el precio en 12 cuotas iguales, te facilita el pago, digamos. Con la fantasía de que es sin interés. Un precio inflado, pero digamos, dividido 12 es accesible. De todas maneras, hay que recordar cuál es la estrategia de Marcos Peña y de Durán Barba. Si esto genera una expectativa en la gente de mejoría, una sensación, la teoría de Marcos Peña es que se recuerda nada más que el último tramo. Entonces la posibilidad del gobierno, del oficialismo, de llegar con una economía más o menos estabilizada, con este dólar que ya tiene varias semanas también más o menos estabilizado o inclusive a la baja, va a generar una sensación de que las cosas están mejorando. Venimos de una inflación superó el 5 este año, estamos en el orden del 3. Los economistas, tanto Melconian, que estuvo en Paraná, como Redrado, que estuvo en Córdoba en las últimas 24 horas, están hablando de que se va a estabilizar hacia el 2, con previo paso
como decís Gustavo, del 12,5, digamos, pero la sensación es que la cosa se está descomprimiendo, faltan agregar las cobranzas en el bolsillo de los consumidores, viene el tiempo de los aguinaldos, el tiempo de los pagos de las paritarias, va a haber algo más de circulación. Entonces, se acaba de firmar la última paritaria grande que faltaba, con lo cual eso repone dinero en los bolsillos. En septiembre, en el momento, en el umbral, digamos, de la elección nacional buena, hay un nuevo reajuste de los haberes de los jubilados. Entonces, recuperado en parte, no todo lo perdido, pero recuperado en parte, el salario de los trabajadores, las jubilaciones y pensiones, eso agrega dinero para la compra de bienes, y si el dólar más o menos se mantiene, va a crear esto que vos decís, la sensación a la que apuesta Peña y compañía, de, bueno, está todo más estabilizado, está más tranquilo, digamos, la lógica sería pensar, bueno, no cambiemos ahora. ¿No? A eso están apostando. El tema es cómo este aterrizaje suave y momentáneo de las buenas expectativas económicas llega en referencia al calendario electoral. Es decir, porque para octubre esto va a ser un poquito más ostensible, pero de agosto hasta octubre, y según lo que resulte de las elecciones primarias hasta la primera vuelta y cómo reaccionan los mercados a los resultados y a las expectativas de la primaria, esto también va a eventualmente aportar tensión, tranquilidad, o calmas a los mercados. Agitación. Hoy Alberto Fernández dijo que algo así como que cuando los mercados ríen la gente llora. Esto está buenísimo en términos de juntar electores, pero la señal que está dando los mercados no es la señal de peronismo herbívoro o de kirchnerismo herbívoro, como están queriendo plantear, digamos, con toda la cámpora atrás de los candidatos presentables, atrás de los Alberto, atrás de los Sergios, etcétera, etcétera. El desafío del kirchnerismo, que tiene sin duda una base de sustentación electoral muy grande, es primero juntar los votos y después ver cómo hace para gestionar, por un lado, a los mercados, que le van a creer menos que a Macri si llegan al poder, y cómo hace con los electores, porque, como dijo Martín Redrado ayer, Cristina vació las alcancías, sí, y Macri se malgastó el crédito. No, y todo el sector financiero también internacional que mira esta elección, no es solo el votante argentino que, bueno, su bolsillo no está bien o hay malestar por la situación económica, bueno, el sector financiero internacional también mira esta elección con atención. El sector financiero lo que requiere es estabilidad. Yo lo escuchaba a Jesús Rodríguez en un reportaje. ¿Qué es lo que no tenemos? Claro, es lo que no tenemos, dice. Cuando los capitalistas deciden inversiones, no solamente el sector especulativo financiero, lo que quieren es estabilidad. Entonces, pueden ir a China, aunque haya un partido comunista en el gobierno, que no haya república, porque les da previsibilidad y estabilidad. Entonces, es lo que les ofreció Chile, por ejemplo, que bajó del 30% de la pobreza al 10% de la pobreza. Es lo que le pero ofrece. Arrancó con Pinochet, aunque esto no se puede decir, digamos, y después con un consenso político que mantuvo cuestiones de Estado en la política económica que le permitió en el largo plazo, con persistencia, con estabilidad institucional, más allá de los recambios de la alternancia que hubo entre signos políticos en el gobierno de Chile, le permitió ir alcanzando estos objetivos que son sin ninguna duda de largo plazo. No se puede llegar al gobierno y decir voy a hacer pobreza cero, porque eso es casi un oxímoron populista. Bueno, en Perú pasa lo mismo. En Perú pasa lo mismo pese a que los últimos 5 presidentes o están presos o se suicidaron o están prófugos. Y pese a eso, el crecimiento de la economía peruana ha sido muy impresionante en los últimos 10 años. Porque tuvieron instituciones que pusieron presos a los gobernantes que habían robado. Y pusieron, que es algo que acá no sucede. Y además sostuvieron los planes económicos. Aún, digamos, desde el liberal Toledo hasta Alan García, con tendencias más socialdemócratas, todos mantuvieron los planes. Y los resultados se ven. En el caso argentino yo creo que el tema sigue siendo
la decisión final va a ser entre el amor y el miedo. Los que siguen a Cristina hablan de amor a Cristina. Y los que hablan de miedo le tienen terror a que Cristina gane. Eso es lo que va a terminar definiendo la cuestión, porque me parece que la alternativa, más allá de ese camino en medio que queda un poco acotado y estrechado por digamos, que es el sector de la Baña Urtubey, que es un camino para recorrer, me parece que el tema está planteado ya entre esto del amor y el miedo, ¿no? Bueno, en el caso de Macri es temor a un nuevo fracaso económico, pero en el caso del kirchnerismo es temor a la ausencia de república. Hay que recordar que en estos términos, por ejemplo, Kovadlov está planteando el dilema que se viene en el próximo comicio, y no es menor, y tampoco es una ocurrencia antojadiza de Kovadlov, digamos. Están todas las voces, digamos, desde el propio Alberto Fernández diciendo ojo los jueces, y dando nombre y apellido de jueces porque están investigando a Cristina por hechos de corrupción que están plagados de pruebas, y hay gente con ascendencia jurídica que está diciendo vamos a cambiar la Constitución, que vamos a tener un servicio de justicia en vez de independencia de poderes, que ese servicio de justicia va a depender prácticamente del Poder Ejecutivo. Pero entonces, el vocero de eso es un señor Mempo Giardinelli, que ni siquiera es buen escritor, que de derecho e instituciones de la República y de la democracia no sabe un cuerno, y sale a hacer un planteo de hacer una nueva constitución donde dice que se va a basar en un referéndum para que el pueblo se autoconstituya en una enorme asamblea constituyente, ¿no? O sea, todas cosas delirantes y violatorias de la Constitución. Entonces, yo creo que estamos en un momento efectivamente crucial de divisoria de aguas, porque estas cosas son serias. Fíjate vos que Alberto Fernández, que aparece como un ingrediente de racionalidad dentro del sector cristinista, que incluso tuvo su efecto sobre los mercados financieros, porque tuvo un efecto de calma de los mercados financieros. Decía, bueno, es un hombre racional. Al entrar de lleno en la campaña, le empieza a pasar algo muy parecido a lo que le pasó a Vudú en su momento. Entonces, si ustedes se acuerdan de Vudú cuando empezó, que era una persona tranquila, que hablaba en voz baja, que Kirchner tuvo un comentario peyorativo, como diciendo, pero a este le falta fuerza, ¿no? Y el tipo empezó a tomar fuerza y terminó confrontando con todo el mundo. Tomó fuerza a partir del fallecimiento de Néstor. Bueno, pero a partir de los comentarios de Néstor, diciendo, pero no seas débil, levantá el tono, decí las cosas que tenés que decir. Bueno, lo que veo es que a Alberto Fernández le está pasando algo parecido, porque empieza a decir cosas que no son apropiadas o no son consistentes con lo que ha sido su trayectoria política. Y sus dichos. Y además, al ponerse, él juzga a la justicia y se pone por encima, se pone como juez supremo de los jueces argentinos, diciendo yo soy profesor titular de Derecho Penal en la UBA. Bueno, está bien, podrás tener una opinión sobre la calidad, digamos, de los procesamientos o las pruebas acumuladas respecto de las imputaciones que se han hecho. Ahora, no te podés poner por encima de todas las instituciones, porque eso, digamos, está mostrando la hilacha de lo que pensás en términos de lo que podés llegar a ser el día de mañana si efectivamente te convertís en el presidente de la República. La pregunta es si a esta cuestión de poner en riesgo principios republicanos básicos, la gente lo percibe como un riesgo o no. ¿Cuánta gente puede haber dicho, bueno, a mí no me importa que haya independencia o no de poderes, yo prefiero el modelo de distribución como lo definía Kicillof en algún momento y como estaba con Cristina, y por eso voy a votar a Cristina? Bueno, había cosas para distribuir. Hoy no hay cosas para distribuir. Digamos, vuelvo a señalar lo que dijo Redrado, digamos, se gastaron las alcancías y se hoy no hay para distribuir, de manera que por eso la situación es muy compleja. Gane quien gane. Claro, el tema es cómo lo percibe el electorado, digamos, porque el electorado puede percibir esto y lo toma, digamos, como un dato para decidir su voto, o puede no percibirlo como un riesgo y elegir
poner como prioridad otras variables para tomar la decisión electoral. Una gran incógnita. Sí, muchas incógnitas de acá a que se largue la carrera después de las PASO, ¿no? Porque ahí estará las todo... PASO es un primer tanteo. Es un primer tanteo que puede dejar gente en el camino, porque los que no alcancen Sí, el nivel claro, quedan afuera. Y en una elección tan restringida, esos pequeños porcentajes que queden afuera pueden ser decisivos. Sí, pasan a sumar a un lado o al otro. Hoy hay una nueva encuesta que lo está dando en este momento a Macri 3 puntos arriba en el sector de los mercados o de los inversores. Lo están celebrando. Pero hay que tomar con mucha pinza todas las encuestas, de unos y de otros. Y hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia crucial para la gobernabilidad de la Argentina, ¿no? En fin, hay una cantidad de preguntas que solo la va a responder los ciudadanos argentinos acudiendo a las urnas. Lo de agosto es un primer tanteo, no tiene efectos definitivos, salvo con respecto a quienes van a participar en el turno de octubre, y en octubre finalmente se sabrá si alguien gana en primera vuelta o si hay un balotaje, y otra vez será quien decida el pueblo argentino. Pero es bueno que desde acá podamos aportar elementos para el análisis, para los ciudadanos, para la discusión. En un escenario muy dinámico, donde las situaciones relativas de cada tramo pueden ir haciendo variar a una enorme cantidad de gente hacia un lado o hacia el otro. Bueno, no tuvimos cisnes negros en la Argentina, pero sí giros cuasi dramáticos en la constitución de la fórmula, inesperados, digamos, en la constitución de las dos fórmulas predominantes en la Argentina. Sí.